¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ni os mováis porque vamos a hablar con una de las mejores coach mentales de España y vamos a hablar de cómo lidiar, entre otras cosas, la presión, la ansiedad, de cómo tener una mentalidad positiva. Así que no os mováis, que empezamos y lo comentamos. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, José, por invitarme a participar en tu programa, en tu YouTube. Sí, bueno, vamos a hablar Som- de cositas interesantes porque estas cosas de la mentalidad y todo esto de lidiar con la presión en fin, a mí me interesa, a mí me interesa. Así que, bueno, cuéntanos un poco antes de meternos en faena, Ujú. dónde estás y qué estás haciendo. Bueno, pues somos casi vecinos, ¿no? Yo estoy en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga. Tú, recuérdame, José, también estás en Málaga. Sí, en Málaga capital. En Málaga capital, estamos a 20 minutos en coche. Sí, Estoy aquí en la cala de mi hija, soy caleña. sí, sí. Vengo de Madrid, pero me he vuelto caleña porque uno de mis sueños era vivir justo viendo el mar y aquí estoy, enfrente Mm, del mar. Ahora cuando mm, estamos hablando estoy viendo aquí el mar de Alborán, que es el Mediterráneo, pero es aquí el mar que se llama aquí el mar de Alborán, que tiene, por qué bueno. cierto, para los que no lo saben, muchos delfines que se llaman, ¿cómo se llaman los delfines que se ven aquí? No, las ballenas son los calderones que se ven en el estrecho, Ah, calderones, y los delfines son los que tienen el pechito aquí blanco y se les ve en verano mucho saltar por aquí. Yo las veo desde aquí, a veces estoy trabajando y estoy viendo, cuando se ven muchas gaviotas es que están los delfines y tengo aquí mis prismáticos y me pongo a mirar. oye, qué buen paisaje. Sí, sí, sí. Y que, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo ahora, Maite? Pues ahora, pues trabajar mucho. Tengo pues muchos tenistas y de muchas edades, desde chiquitines, ya cuando empiezan a competir, con 8 9 10 11 Mm, 12 pasando por los junior y luego ya también amateur, ¿no? Lo que se llaman mm, amateur, senior, y bueno, pues con mucho trabajo y además estoy muy activa en las redes sociales, he empezado a hacer muchos reels para TikTok, Instagram, quiero mejorar mm. y optimizar mi canal de YouTube, así que y poniendo muchas cosas en Facebook y siempre atenta a cómo va evolucionando el tenis y la mente, ¿no? Que es clave, la mente en el tenis ya casi ya ni se discute, o sea, el tenis es completamente mental, lo vemos Sí. un día sí y otro también. Mm. Pues nada, bueno, aquí estoy viendo bueno, que trabajas con, no solo con el tenis, pero bueno, que es lo que más te gusta es el tenis, pero que has trabajado en otros deportes, tanto con los que se practican en verano como los de invierno. Eso en Alemania Y, sí hace tiempo, pero ahora solo tenis. Ahora solamente estoy solo en tenis, tenis, ¿no? solo tenis. Ujú, Además, estoy muy especializada porque es mi pasión. Además, juego al tenis, he competido muchos años también al tenis y ahora ujú, estoy nada más que con tenistas. Antes sí que he hecho en Alemania, cuando empecé, pues hacía más también deportes de invierno, que en Alemania hay muchos, ¿no? Pues patinaje de velocidad, esquí, he hecho también ujú, deportes de equipo, he trabajado para el Hertha BSC en Berlín. Y bueno, pues, algún equipo de baloncesto, he tenido algún jugador también de la Bundesliga, del Borussia Dortmund, ujú, pero sobre todo siempre más tenis. Pero sí, sí, he estado y he dado muchos cursos de formación para la Federación Alemana de Fútbol, de tenis, por supuesto, de vela, y he estado con la Federación de Remo, estuve en Pekín, o sea que ujú. he estado también, he hecho pentalón moderno, estuve también en campeonatos mundiales. Me he movido mucho, Bueno, has estado entretenida. a tope. Pues nada, ahí en la descripción del vídeo todos podéis ver las redes sociales de Maite y todos los enlaces Os espero. donde, claro, donde ella explica, en fin, qué es lo que hace y cómo podéis mejorar, pues todo esto, mentalidad positiva y, bueno, lidiar con la presión, con la ansiedad y tal, ¿no? Con los nervios, los enfados y además Sí. recomiendo verme porque como yo estoy en comunicación con muchos jugadores, muchas familias, muchos entrenadores, pues de Ujú, muchos países, tengo gente en Chile, bueno, en Argentina, Chile, pues prácticamente todos, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Brasil, México, mucha gente, Colombia, Estados Unidos, Canadá,
Alemania, España, o sea, realmente Latinoamérica, Guatemala, tengo algún jugador de Guatemala, de El Salvador, realmente por todas partes, pues Mm, hablo con muchas familias, muchas personas, muchos jugadores y cuento muchas, o sea, el contenido que os doy son impulsos importantes porque me doy cuenta de lo que no, de lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, por eso recomiendo seguirme, porque doy impulsos importantes y mensajes que te pueden hacer pensar y cambiar. correcto. Y hoy en este vídeo pues también vamos a aprender Exacto. cositas y bueno, vamos a poner como ejemplo a nuestro jugador que tenemos más universal, ¿no? Que es Carlito Alcaraz Ujú. y que está pasando por un bache Un pequeño bache, que, sí. que todos sabemos, en fin, que Ujú. no sé si es el mayor bache que ha tenido en su carrera o no, yo creo que ha tenido otros también, pero te quería preguntar, porque claro, hay mucha gente que piensa que Carlito mentalmente o no ha mejorado nada o ha mejorado poco. Entonces te quería preguntar, ¿en qué ves que ha cambiado Carlito mentalmente? Hombre, he visto bastante progresión y de hecho yo creo que todos hemos sido testigos. El mayor salto, porque bueno, es un chico muy joven, tiene 21 años, ¿no? 21. Mm, Entonces se espera mucho de él, es un chaval con muchísima genialidad, talento, tiene un tenis. Yo le conocí, de hecho he publicado en Facebook una foto que fue justo después de la pandemia, porque teníamos que ir con mascarilla mascarilla, todavía. Exacto. Entonces estamos los dos con mascarilla porque vino a jugar aquí un Challenger aquí en Marbella, en Puente Romano. Vino con Juan mm, Carlos Ferrero y tuve, bueno, muy amable. Entonces ahí ya se vio el tenis dinámico que tenía, la explosividad, la genialidad. O sea, ya fascinaba, ¿no? Sin ser top, 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 estaba subiendo, ya era un imán de personas y además es muy querido en el circuito, muy querido por el público. Me acuerdo el año pasado que he ido a Wimbledon, pues estaba su foto, ¿no? Llegué allí no, espérate, no me acuerdo, no, Roland Garros creo que fue. El caso es que ahora no me acuerdo si era Roland Garros o Wimbledon, pero llegué, yo creo que era Wimbledon, llegué y vi la foto de Carlitos y digo, ostras, o sea que realmente para mí, o sea, es un chico que ha hecho una transformación mental y que ha tenido que procesar y madurar muchísimas cosas en muy poco tiempo. O sea, el que diga que Carlitos no avanza, no lo entiendo. De verdad que no. Desde el punto de vista mío profesional, es un chico, o sea, ganar un gran slam te cambia la vida porque de pronto te vuelves de un jugador bueno a un jugador campeón histórico, ¿no? Ya ganar un gran mm, slam es otra categoría, ya eres otra categoría de jugador, ya pasas a un nivel distinto porque ya eres histórico, además ganar Wimbledon, que es el torneo más prestigioso del tenis, mundo del tenis, o sea, y eso ya te catapulta al estrellato y se sí, sí, codea, pues de pronto ha pasado de ser un chico que jugaba bien a codearse pues con todos los VIP del mundo y a tener miles de entrevistas y todo el mundo quiere algo de él, entonces, o sea, personalmente hablando, he tenido que lidiar con muchísimo, con la fama, con la atención, me acuerdo cuando ganó su primer Grand Slam en su pueblo en Murcia, estaba la gente por la noche, Carlitos, Carlitos, para que saliese y él, después de haber dado del viaje, después de haber dado todas las entrevistas, me parece, creo que fue después del US Open, ahí en su pueblo, en el Palmar, estaba todos los vecinos y todo sí, el mundo emocionado, y entonces él bajó, y es que se me quedó grabado, bajó, dio autógrafos, los padres le agradecieron, y él dijo, por favor, no entrevistas, o sea, tuvo que poner límites también, porque dijo, yo firmo todos los autógrafos, pero ya no respondo más preguntas, porque ya, o sea, ya. Y eso también es un símbolo de madurez, ¿no? Y además es un chico que ha dado ruedas de prensa muy claras, muy sinceras, muy honestas. Esta vez se le ha visto un poco que no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando y lo dijo. O sí, sea, a mí me parece que reflexiona muy bien. Y luego tenísticamente hablando, hombre, para mí lo que más me impactó fue la derrota en Roland Garros contra Djokovic, que se acalambró por puro estrés, además fue honesto, dijo, no es que no esté hidratado, no es que no haya comido bien, no es que no haya, es que era del sí, puro nervio de tener esta final contra este jugador y luego en Wimbledon le ganó. O sea, más progreso en pocos meses, ¿qué más queremos, no? Y ha ganado un montón de Grand Slam, es un chico que juega fenomenal, se espera muchísimo de él también de sí mismo. Y bueno, mm, nosotros antes de reunirnos tuvimos una conversación previa y sí que creo que en su carrera ha habido un punto, ya que me preguntas, un punto de inflexión para él, quizás anímicamente, que fue no poder ganar esa medalla de oro.
en los Juegos Olímpicos. Yo creo que él lo quería muchísimo, iba por ella, la mm, quería muchísimo, pero sobre todo para él, pero sobre todo para España, para como devolver el cariño. Y no pudo. También el no poder avanzar en el dobles como Rafa y él hubiesen querido, yo creo que también le dejó tocado. Y yo sí, creo que jugó él un poquito peor en el partido definitivo que Rafa, y eso yo creo que también le dejó mm, tocado. Entonces, mm. claro, pero vamos, me preguntas que sí, Carlitos, es que todo, claro, todo el mundo opina y todos, pero yo por lo que veo es un chico que ha Mm. estado trabajando en muchas cosas. Claro, se dice cambiar de equipo, no cambiar de equipo, se puede especular todo. Mm. No, yo sé que, por ejemplo, tiene, o sea, él ha dicho, ¿no? Que está trabajando, no sé si con un psicólogo o psicóloga, pero bueno, Sí, que está psicóloga, trabajando. sí, 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 sí. Ujú. Y bueno, es un chaval bastante auténtico, porque lo que se Sí, le pasa por la cabeza lo dice sí, y también me impresiona mucho lo bien que habla luego cuando terminan los partidos en rueda de prensa, que lo explica todo muy bien, ¿no? claro. Y aparte de todo lo que tú has dicho, que siempre se le ha comparado, desde que ha empezado, se le ha comparado con Con Rafa. Rafa y lo ha manejado muy Han bien. dicho que es Ujú. mejor que Federer, que es más Que completo tiene lo que bueno de los Djokovic. tres, que tiene lo mejor de los tres, de los Big Three, o sea, le han puesto, y él yo creo Claro. que lo lleva súper bien, tiene un equipo muy potente que le mantiene con los pies en la tierra. Vamos, a mí me parece que el chico lo está haciendo estupendamente. Además, yo cuando estuve en Wimbledon también me llegaron a oídos que viaja con su profesora de inglés porque también tiene que mejorar su inglés y para manejarse todavía mejor, muchas ruedas de prensa, muchas entrevistas, mucho, y luego además, pues la atención que tiene, ¿no? Cuando fue a las Olimpiadas eran los deportistas olímpicos en la Villa Olímpica que querían autógrafos, fotos, o sea, no le dejaban caminar ni 3 metros. Todo eso hay que manejarlo mentalmente, hay que saber navegar, ¿no? Por esa atención, ese endioseamiento que muchas veces ponemos con el éxito, que está muy bien, pero que muchas veces pues, que pierdes y me parece que lo está manejando fenomenal. Vamos, yo desde el punto de vista mental como psicóloga, chapó al trabajo que están haciendo todo el equipo, incluida la psicóloga, que son personas de confianza de Juan Carlos Ferrero, porque claro, en esos círculos pues están con personas de confianza y estupendamente. Que el chico ahora pierde, es que yo escribí en un post de Facebook, ¿no? Por favor, dejar espacio para el fracaso, porque el fracaso es lo que te hace avanzar, donde él tiene, vamos, la conclusión que saqué yo cuando era un torneo, pero además lo publiqué en Facebook, porque en Facebook estoy ahí al día a día, Sí. a mí me pareció que le faltaba tiempo para procesar tanta victoria. Es decir, Juega mucho, ¿no? Muchos claro, torneos es el seguidos, calendario de no los, tiene tiempo para claro, descansar, claro, prácticamente. sí, yo pensé, le falta, y yo creo que eso se tomó, y bueno, yo no sé ni de la misa a la media, ni ninguno sabemos lo que Mm, interiormente pasa en el equipo, luego cada jugador es un mundo y hay muchas cosas que no sabemos, pero la sensación que daba desde fuera era esa, ¿no? Que necesitaba como un poco de tiempo para procesar y asimilar. Hay veces que a chicos jóvenes les viene el éxito y luego hay un parón para poder asimilar todo lo que se estaba consiguiendo y poder mm, realizar lo mismo, pero con una madurez superior. Y eso puede ser que mm. le esté pasando a Carlitos. Y Sí, que no lo bueno. sé, vamos a ver qué cuenta la historia. Él dijo el año pasado, vamos, llegó aquí a la Copa de aquí de Málaga, llegó bastante cansado, pero Ujú. claro, llegaba cansado, pero mentalmente, más que físicamente, que decía que No, claro, estaba mentalmente, totalmente emocionalmente. diciéndome, quiero ir ya de vacaciones, descansado, porque es que no, una temporada que no he descansado, ¿no? Y esta temporada a ver cómo la toma, porque bueno, entre los Master 1000 que lo tienes que jugar obligatoriamente, los Grand Slam, que si tienes que jugar 500 también obligatorio, que si Ujú. las exhibiciones, a ver cómo lo gestiona el equipo, ¿no? Es que Efectivamente, y tienes que luego, pues, luego descansar. tiene, claro, luego tiene la presión de los puntos, ¿no? Pues ahora en esta gira de Indian Wells y Miami ha perdido un montón de puntos también, o sea, y Mm, bueno, pues tiene que saber manejar todo eso, ¿no? El ranking, o sea, tiene realmente ser profesional es estar todo el día. Yo a veces también me pregunto, yo ahora que estuve el año pasado, estuve en el Master 1000 de Madrid, estuve luego en Roland Garros, estuve luego en Wimbledon, y la verdad es que yo sé que es su pasión y que es su trabajo, pero muchas veces estar motivado tanto tiempo y estar tanto tiempo a tope después de tener, sobre todo, distintos episodios álgidos donde mm, pones mucho esfuerzo y es un desgaste emocional y mental bastante grande, porque hay presión, porque tienes a uno enfrente que está continuamente poniéndote en situaciones incómodas y problemas,
pues yo entiendo que de vez en cuando la motivación no esté y que de vez en cuando haya desconexiones, ¿no? Lo que pasa es que si quieres mantenerte, todo depende de lo que quiera él, si él quiere también escribir historia, como lo ha hecho Rafa, y que entiendo que es su intención, y creo que lo he escuchado en alguna entrevista decirlo, pues estar siempre arriba, constantemente. Mira, es Biontech. Ahora ha perdido Sí, contra esta chica de Vietnam, ¿no? Que ha sido la sensación sí, del torneo de Miami. Entonces, claro, es muy sí. difícil. Realmente ahí arriba cualquiera puede ganar a cualquiera. Y, y bueno, Es muy pues complicado. Lo que pasa es que yo creo, Maite, que, que a él tampoco, como es tan sincero y lo que se le ocurre lo va diciendo, auténtico en ese sentido, creo que está bien ser ambicioso, pero creo que no le ha hecho mucho favor el que se ponga metas tan altas como de voy a ser número uno, quiero superar los 24 Grand Slam de Djokovic, tal. Ve pasito a pasito, ¿no? Tú lo sabes bien, ve yo pasito a soy, yo pasito. soy, yo soy de otra opinión completamente distinta a la tuya. ¿Sí? Lo siento, sí. Yo, yo, Yo yo pienso, cogería, a mí me encanta que piensen grande. Por supuesto, cuando tú tienes un objetivo grande, claro que te pones metas sí, intermedias y vas pasito a pasito. Pero no por eso tienes que dejarle pensar en grande. ¿Eh? Si no lo consigue, ¿qué más nos da? Si él lo da todo, porque es que yo sé que todos le queremos mucho, sí, pero si no lo consigue, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Ninguno pero ha conseguido un montón, ya ha conseguido mucho más que muchos jugadores. Entonces, ha ganado, si no estoy mal, sí, sí, ha ganado menos a Australia, ¿no? A Australia le queda, o ha ganado Australia. sí, no, 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 le Bueno, queda a pues Australia. le queda Australia, o sea, pero es que tiene 21 años, o sea, imagínate, yo además yo pienso que me encanta que diga los objetivos al principio, yo vengo a ganar aquí, yo vengo a por la medalla de oro, me encanta, porque si tienes que ser claro, porque yo trabajo así, cuando tú tienes un objetivo, yo sé que hay que ir Mm, pasito a pasito, todo meta, no sé, pero el objetivo es como el faro que te lleva. mm, Si tú no te pones un objetivo claro, no puedes hacer las correcciones pertinentes, porque te mides mm, con algo, porque muchos jugadores me dicen que la meta me presiona. Digo, pero ¿qué meta te va a presionar? Si yo no he visto ninguna meta espachurrándome el cuerpo. mm. O sea, realmente Pero yo, es una presión mental, nada más. pero yo pienso más y te digo, bueno, no sé si es mejor, vale, sí, pensarlo, vale, está bien, pero No pensarlo, interiormente, o sea, ir a por porque ello. al decirlo públicamente, te creas una presión que yo creo que es innecesaria, ¿o no? Bueno, pero él lo dice públicamente porque sabe lidiar con esa presión. O sea, él dijo, cuando fue a Roland Garros, dijo, yo quiero ganar el Grand Slam. Entonces, yo creo que, vamos, y que le importa poco lo que digan los demás. Porque Sí, sí. porque la gente, es que si tú estás ahí arriba y estás mirando todo lo que dice porque he visto gente que ha escrito arrogante, no sé qué, no sé cuánto, digo, todo el mundo dice lo que tiene que decir sin tener ni idea de cómo es el chico de verdad. Sí, sí. O sea, todo el mundo Él es queremos como opinar. es auténtico y lo Pero no, pero suelta, en todo, fin. claro, lo dice, entonces, si él lo dice es porque, y tiene éxito, porque no podemos decir que no tiene éxito, que no tiene todo el éxito que todos querríamos o desearíamos que vaya a cada torneo y que cause la sensación, y que todo el mundo dice es que ahora sí eres más maduro y es mejor, bueno, pero cada uno tiene su proceso, no se puede comparar, a mí me parece bien que diga las metas, a mí me parece muy bien que una meta no te presione, porque una meta no te puede presionar jamás, la meta simplemente es un resultado en el futuro. Tú dices, esto es mi meta, ¿vale? Lo dices y si tú no te identificas con la meta, no significa nada si no lo consigues. No te das valor si consigues o no consigues. No tienes más o menos valor como persona, simplemente es un resultado que dices y luego los demás, pues que digan lo que crean Sí, sí. conveniente. O sea, porque además yo he visto, hay una entrevista muy larga que le hicieron eh, y es imposible gustar a todos. O sea, evidentemente, entonces él se centra en lo que es su equipo, en lo suyo, y como te digo, a mí me parece, mentalmente hablando, ahora ya como experta, me, además, no solamente en el tenis, sino en empresarios, en la vida, Mm, pensar en grande es un símbolo de que te atreves a hacer cosas, de que te ves capacitado y decirlo públicamente a mí me encanta. Yo he estado trabajando en Alemania en escuelas de élite y había chicos que decían, no quiero decir la meta, a ver si se va a reír este, el otro. Digo, pero que de verdad que no, decirlo.
y tener a gente que se alegre, que te apoye, de que tengas ese objetivo grande, eso es genial. ¿Por qué no es que tengo que ir escondido para que nadie diga, no diga? A mí todas esas cosas, yo prefiero chicos que no tienen presión ni del qué pensarán, ni del qué dirán, ni de si, al revés, cuando tú dices algo y te mides por eso, te haces medible. El problema de la competición es que mucha gente no se quiere hacer medible. ¿Por qué? Porque piensan que hacerte medible te va a hacer más fracasado, o que tienes menos valor, o que tu valor como persona o el significado que tienes es menos si no consigues determinadas cosas. Todo eso fuera. Mm, Fuera de la vale, cabeza. No sirve para no, nada. bien. Entonces, claro, si tú tienes un objetivo y tú dices, quiero jugar la final y llegas, te quedas en la primera ronda, ostras, claro que es un fracaso en el sentido que no has conseguido el resultado, pero eso te dice, vale, ¿qué tendría que haber hecho para estar en la final y qué he hecho para perder en primera ronda? Y eso es la distancia que tienes que ir mejorando y optimizando. Y ahí te mides, ahí sí que puedes corregir de verdad. Ahora, si Bien, piensas que bien. hay un camino que me lleva al éxito, otro al fracaso, y que si pierdo mucho en primeras rondas es que soy muy malo, o es que no lo voy a conseguir nunca, y estamos mal mentalmente. Mm, vale, pues ahora en el tema tenístico, eh, claro, ¿en qué puede mejorar Carlitos y cualquier tenista cuando tienes lagunas mentales, o sea, faltas de concentración en un partido? O sea, ¿hay que llevar una cierta rutina o qué Claro, podemos trabajar ahí? es que, a ver, José, es complicado. O sea, quiero decir, te puedo dar una respuesta general. En el caso de Sí. Carlitos, no sé por qué son causadas esas desconexiones. Puede ser mil razones. O sea, primero tienes que, para trabajar en la parte mental, siempre tienes que ver, como los médicos o todos los profesionales, tiene que haber un diagnóstico inicial, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que, Mm, porque realmente Carlitos puede estar conectado mucho tiempo. Entonces, si hay desconexión, tenemos que ver qué es lo que le está frenando. Luego, claro, luego en cuanto a qué podemos hacer si no me desconcentro, o sea, cuando hay problemas en pista, yo digo, puedes trabajar a distintos niveles. Puedes trabajar a un nivel de hacer y tener herramientas, es decir, pues te puedo decir, vale, pues para concentrarte mejor, un ejemplo, pues tienes que mirar más la bola. Mirar la bola, mm, por ejemplo, en los jugadores más alevines, infantiles, más jóvenes, pues están jugando al tenis y cuando antes de restar están mirando a ver cómo juega el compañero, están mirando aquí, están mirando allá, eso no se está focalizado, todo es un profesional y está o mirando la raqueta o mirando al suelo, siempre con la mirada concentrada. Entonces tu mirada marca tu concentración. Por ejemplo, mirar la bola, que te lo dice cualquier entrenador, mira la bola, concéntrate en la bola, es una herramienta. Ahora, eso te ayuda, te apoya a focalizarte en lo que tienes que hacer. Pero eso, si te desconcentras, muchas veces la desconcentración no tiene que ver con si te puedes o no concentrar. Claro que la persona se puede concentrar. Si no se desconcentra, a veces hay una razón detrás que hay que averiguar qué es que te hace desconcentrarte o desconectarse. Y ese es mi trabajo, ese mm, es el otro nivel, al nivel del ser. ¿Qué, qué, 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 qué cosas te están o para qué no te concentras? No, no por qué no te concentras, sino para qué. ¿Qué beneficio tiene para ti no concentrarte cuando lo necesitas? O incluso qué beneficio tiene para ti no ganar. Y los hay. Claro, son preguntas inusuales. Y cuando dice, mm. ¿cómo que qué beneficio tiene no ganar? Ninguno. ¿Qué beneficio va? Pero hay muchos. Hay Sí, muchos. bueno, de las derrotas siempre se dice que se aprende más, ¿no? No, pero no solamente por eso, sino porque a veces, yo lo he dicho, ¿no? A veces te frenas en el éxito porque no quieres, por ejemplo, desconectarte con tu grupo del que vienes. O a veces no te atreves a tener más éxito o salirte de tu sistema familiar, porque tener más éxito o llegar a un nuevo nivel significaría desconectarte de un sistema del que vienes, del que no, tu ser no quiere desconectarse. O, por ejemplo, porque tienes convicciones profundas negativas sobre el éxito, el poder y el dinero. Puede ser que pienses, los ricos son egoístas y tú, claro, si vas a tener éxito en el tenis y vas a ganar mucho dinero, no puedes. No te quieres volver egoísta, ¿me entiendes? Sí, Todas esas limitantes puede estar detrás de una desconexión. En el caso de Carlitos no, porque, pero puedes, o sea, hay que ver a nivel profundo qué te está limitando. Puede ser también simplemente que, que tenga, que no, que pienses que, o sea, hay más limitantes para tener éxito y sacar todo tu potencial que el fracaso, porque el fracaso de alguna manera lo conocemos. Y mm, muchos chicos se frenan
en su éxito. Y, por ejemplo, una limitación que también existe es cuando tú quieres tener éxito, tienes que cumplir todas las condiciones al 100% para conseguir el resultado. Y cumplir las condiciones significa muchas veces, mentalmente hablando, quitarte de tu libertad. Mm. Es decir, hacer Pues, cosas que se lo han preguntado a Carlitos en la entrevista, es que tú cuando estabas para subir a la élite del tenis, dices, sí, había mis amigos iban de fiesta y yo no. La condición era, me tengo que acostar temprano, tengo que entrenar bien, tengo que, en vez de irme de fiesta y divertirme como los otros. ¿Qué pasa? Que entonces ese cumplir al 100% las condiciones, para muchos es significa perder libertad de elegir qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres hacer. Y eso es un tema a nivel nuclear que tenemos muchos. Cuando tú no cumples las condiciones que requiere el resultado, quiere decir que alguna condición no te gusta y hay condiciones que sabes y otras que cambian. Y ese estar continuamente viendo encima de la bola qué es lo que está cambiando, tienes que tener un compromiso muy grande con el resultado. Por eso es importante ponerse el resultado ahí para verlo y para comunicarlo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces sí. esa sensación de pérdida de libertad o de sacrificio, de sufrimiento, es lo que a muchos le frenan. Dice, no, yo por ese aro no paso. O sea, No, quieres el yo, resultado, pero sin cumplir las condiciones y pasar todos los aros. uh, yo estaba pensando, un poco exagerado, ¿no? Lo de Rafa Nadal, que a lo mejor que tiene unas rutinas que te pueden ayudar a la concentración de un partido, pero creo que Rafa lo lleva al extremo con el tema de las botellas, los rituales cada vez que saca, que si por atrás, que si se toca aquí, el pelo, etcétera, etcétera. Pero eso siempre ha dicho él que esas rutinas le ayudaban a mantenerse Hombre, siempre concentrado. Claro, claro. yo no sé si Carlos yo lo vi una vez imitando a También, Rafa sí, con las botellas y tal. se comentó, sí, claro, no, Sí, fíjate, en Alemania, que yo estaba tantos años, se decía que tenía el síndrome del el Rafa, ¿no? Que tenía que era clínico, que eso era una obsesión. Entonces, pero, claro, ¿qué pasa? En el tenis, partido está la situación continuamente cambiando, ¿no? Tú no controlas siempre, porque tienes uno enfrente que te está intentando mm, fastidiar todo el rato. mm, Entonces, para mantener un orden, el tener tus rutinas y rituales es muy importante. Entonces, para volver a tu pregunta, claro que es importante tener esos métodos y herramientas. Claro que todos tenemos que saber prepararnos bien mentalmente un partido, tener rutinas y rituales, empezando desde chiquitines, ¿vale? mm, Tienes que saber visualizar, tienes que saber darte cuenta de qué es lo que piensas. Y al principio decías, el pensar más positivo, el tener una mente más positiva, yo diría, el tener una mente ganadora, porque la mente ganadora no siempre es todo positivo. mm, Muchas veces estás en la negatividad y estás metido en el hoyo más profundo del universo. mm. Pero una mente ganadora es la proactiva. Hace poco, vamos, creo que ayer publiqué un reel en Instagram, por cierto, que el micrófono hubo un problema y sale un poco mal de Sí, tono, no, pero ha habido, pero eran 5 segundos. el mensaje llegó porque ha habido muchas visualizaciones y es la mente ganadora es la que tiene para cada problema una solución. La mente perdedora es la que para cada solución tiene un problema. Es la que dice, sí, pero. Y tú los ves, tú vas a un hotel y hay un problema y está el que dice, lo siento, no podemos hacer nada. Y está el que te dice, sí, espera, deme un momento, voy a ver qué puedo hacer por usted. El águila, el ganador, el águila llama porque el que tiene la visión global, ¿no? Y el otro es el pato, que nada más que hace protestar, quejarse y dice aquí, limitados ya, tiene el problema y el problema. Entonces, eso es un cambio importante porque a veces nada más que tienes que aguantar el chaparrón, Mm, una mente ganadora aguanta el chaparrón buscando su opción o creándose oportunidades. La mente perdedora es la que dice, ya está, aquí no tengo nada que hacer, ya, la limitación. mm, Entonces, más que pensar en positivo es tener esa capacidad resolutiva y esa paz o calma interior, da igual cómo esté el mundo alrededor de mal o de complicado. Entonces, tener esas rutinas te sirven para mantener esa calma, pero a nivel profundo, a nivel interno, tu mindset, tú cómo estás programado y cómo tú respondes a las cosas es crucial. Es mucho mejor, mucho más potente que ordenar botellitas, porque tú puedes ordenar mm, muchas botellitas y no estar calmado interiormente. mm, O sea, no las botellitas te llevan a la calma, sino las mm. botellitas es un vehículo y un apoyo para tu calma interior.
Mm. Yo lo que estaba viendo, que también lo hemos comentado anteriormente, antes de hacer el vídeo, eh, bueno, yo he sido crítico con Carlitos en ese sentido, por eso es muy interesante hablar contigo para despejar estas dudas. Porque claro, yo a lo mejor equivocadamente he visto que Carlitos en partidos, en situaciones muy similares, desde que lo veo jugando, no lo he visto cambiar muchas cosas. En lo que a situaciones similares en un partido cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, no, pero cuando las cosas van mal, no lo he visto hacer ningún cambio ni a nivel mental ni a nivel técnico, o por lo menos yo no lo he notado. No he visto ningún intento de hacerlo, que igual lo ha hecho, pero yo no Ya, soy pues capaz ya. de verlo. Yo, sí, Y, ujú. y tampoco he visto a Ferrero de darle mensajes que a Carlos le lleguen. A lo mejor le ha dado mensajes y Carlos a lo mejor en la práctica no ha sabido llevarlo. Pero, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos muy concretos, ¿vale? Por ejemplo, en el partido de Australia contra Djokovic, Ujú. ¿vale? Djokovic se lesiona, llevan 4-4, se lesiona Djokovic. En el 5-4 se va a vestuario. Saca a Carlito y logra ganar ese saque y ganar el 6-6-4. Pero a partir de ahí es como que desaparece, ¿vale? Lo ve lesionado, claro, jugar contra alguien lesionado es complicado porque, No sabes hasta qué punto está pues, limitado. Ujú. claro, tiene que estar muy, muy centrado, que es normal que te despistes, ¿no? Pero claro, es que empezó ya Djokovic ganando el primer juego, luego haciendo break y tal. Y no vi, por ejemplo, claro, si él no se da cuenta, él tuvo el año anterior, creo que fue Cincinnati contra Djokovic. Djokovic le pasó más o menos lo mismo, no fue una lesión, sino fue un golpe de calor o que estaba mal del estómago, no sé. Ujú. Y le pasó lo mismo. Y al final Djokovic le ganó. Y Carlito, que Ya, estaba jugando bien, empezó a jugar mal y cuando quiso encontrar su nivel, no pudo cogerlo, ¿no? Entonces yo no sé si él no cayó en eso y Ferrero no le dijo, hey, Carlito, acuérdate de que Djokovic no es la primera vez que hace esto, que le pasa esto, ya. y que a ti ya te lo hizo hace un año. Tú ve a full, a por él, no, No no sé, sé. José, No, yo pienso que Ferrero, que Juan Carlos le ha dicho, Juanqui, le ha dicho de todo. Vamos, yo estoy convencida, mi opinión personal, sí, sí. yo creo que Carlitos tiene mucho, o sea, claro que le ha ganado, pero es un jugador que respeta mucho y tuvo demasiado respeto contra él en Australia, porque Australia es la superficie number one de Djokovic. Mi Mm, impresión fue que le tuvo demasiado respeto en esa superficie ese día. ¿Vale? Entonces, no sé, pero claro, podemos especular, pero yo estoy sí. segura de que esa gente a ese nivel ha hecho de todo y que Carlitos ha querido cambiar. Luego yo he visto algún partido, es que ahora no me acuerdo exactamente, porque así ya no ha sido este año, ha sido ya el anterior pero que Juan Carlos le dijo algo así como punto a punto y tienes que hacer algo, o sea, lo que estás haciendo no funciona, haz algo distinto, confía en ti, algo así. O sea, sí le di Mm, instrucciones y yo sí que notaba que Carlitos lo hacía. Pero claro, mm, es que son tantas situaciones, hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que... Entonces, yo no tengo la sensación de que no sea un equipo que no está funcionando, o sea, porque, entiéndeme, o sea, ha estado en la final del Australian Open, o sea, eh, sí, sí, sí. o O sea, no sea, sé, el currículum que tiene claro, Carlito. es el número 3 del mundo, o sea, que haya tenido ahora un bache en estos torneos y que tenga de vez en cuando alguna desconexión. No lo veo nada alarmante, pues para el equipo sí, porque depende de lo que quieran, pues tendrán que ver qué está pasando y qué no está pasando, pero yo no lo veo como para decir ahora a tirarlo todo por tierra, decir es que no está funcionando nada, él no cambia, es no sé qué, el equipo él es el que mejor, o sea, el jugador es el que mejor sabe que le está funcionando, que no está funcionando. Y bueno, Mm, pues en ese sentido yo no te puedo decir, oye, sí, José, te doy la razón porque veo que es que Juan Carlos le dice esto y él no le hace ni caso, al revés. Y yo sí que veo que él va cambiando cosas, más rápido, menos rápido. Entonces, bueno, pues no sé, vamos a ver qué se escribe la historia, porque los resultados te van a ir diciendo lo que funciona y lo que no funciona. A lo mejor llega un momento mm, en que el equipo que tiene, como le pasó a Rafa, ¿no?
Tony Nadal, pues llegó un momento en que dijo, Tony, chao velo, y se cogió a mm, Carlos Moyá y eso funcionó para él. Todo el mundo nos quedamos muy sorprendidos. Además fue una ruptura así, un poco como, ¿no? El Tony estaba por ahí dando una conferencia, o sea, fue así como un poco rara la cosa. Pero bueno, al final el jugador sabe perfectamente hasta aquí, ¿no? Como Djokovic ha tenido distintos jugadores de élite, ha estado con Boris Becker, que le dio un salto, ahora está con con Murray. Murray. Exacto, o sea que Mm, el jugador él es una marca personal. Esta gente ya son marcas personales, son empresas. Una mm, marca que tiene un nombre y tiene una reputación a nivel mundial. Y ellos mm. son como una empresa, tienen que buscar qué gente, y claro, es un chico joven, le van asesorando, se ha buscado un buen equipo con calidad humana, porque creo que el equipo que tiene Juan Carlos la tiene, y pues vamos a ver hasta dónde llegan juntos y qué decisiones van tomando. No, bueno, hay que, como tú bien dices, pues hay que darle tiempo, que hay que tener paciencia Claro, y sobre todo y a no lo cuando mejor hay hay un gente fracaso, que no, madura no. más tarde que otros, ¿no? Pero Claro, y bueno. cuando hay un fracaso, no enseguida poner todo en duda, es que él no cambia, es que él no sé qué, es que el equipo no Mm, sirve, es que hay que cambiar esto, enseguida, pues anda que no han echado, que han dicho, ¿cuántas veces he dicho, no, Nadal, ya, la carrera de Nadal terminó? eh, Hace años que estaba la gente diciendo, no, ya que se retire, que ya, porque estaba lesionado una época, luego volvió, ganó esto y todo el mundo, mm. Sí, Es que, pero bueno, oh, ya sabes cómo oye, somos pero muchos, ¿no? Que está muy bien, si es que ese es el business, ¿no? Que haya mucha sí, gente, que todos podemos opinar, todos, pues, por eso. es muy chulo, ¿no? Tú escribes ahí tu comentario y está muy bien Mm. si todo vale. Bueno, no No, todo por eso vale. Quiero que decir muchas que, veces desde el tema, desde el punto de vista así técnico, claro, yo mental no entiendo que, en fin, por vamos, a mí eso mental me parece quería que es hablar un contigo. chico que ha dado unos pasos de gigante, que ha lidiado con muchísimas situaciones que no son fáciles, que otros Mm, no las saben manejar, que tiene una naturalidad para reflexionar y es extremadamente sincero, créeme, que a mí me mm, ves, cuando yo escucho sus ruedas de prensa, digo, pero este chico qué grado de madurez y de sinceridad tiene, que mucha mm. gente que no la Sí, sí, tiene, sí. yo créeme, que hay gente que no te dice ni nada y luego por detrás está haciendo cosas que tú dices, pero ¿por qué no me lo has comentado? Y, Sí, y dices, pero o sea, hay muchas cosas Entonces ves a este chico con esa naturalidad y maneja bien todo, ¿no? Porque además son miles de cosas que hace. Ahora yo hace poco publiqué en el perfil de Instagram de Sisi Paz un juego que hicieron los dos, y los dos tan espontáneos, tan chicos jóvenes como son, haciendo un juego de dados que tenían que dar y se lo pasaban genial y lo sí, publiqué. Digo, eso tiene que ser. Y a mí no me parece mal que la gente opine, que la gente critique, eso es el sí, intríngulis de la cosa, ¿no? Todos tenemos sí, derecho. muchas veces seguramente, pues de manera injusta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que como somos mm, a lo mejor también injustamente exigente con Carlito, porque claro, también No, el pero partido contra Coffin aquí en Miami, que, que claro, pues, es tan inconsistente que te hace un set que le sale todo, luego un set que no mete una, digo, bueno, pero ¿por qué este bajón? Y claro, tú ves y dices, bueno, pues si tú estás viendo que el primer saque no te entra, ¿por qué no hace un primero segundo? Que yo ya, también lo claro, decía en los pero vídeos, todo esto ¿por qué no le dice claro, Ferrero que pero meta un primero segundo? esa es la pasión, porque tú ves lo que Claro, ves. Y entonces tú eh, dices, pero si tienes recursos para hacer esto, pero luego tú escuchas lo que él ha dicho en entrevista, ha dicho, no entrené bien, no me sentía bien, les dije a mi equipo que no estaba sintiéndome bien ese día. Las personas no son máquinas, son personas, y entonces evidentemente salió el primer set y jugó un churro patetero. Luego tú lo ves y dices, pero no entiendo con el tenis que tiene este chico, ¿cómo le puede pasar eso? Pero a mí me parece bien, porque luego las críticas que se escriben también al jugador, aunque él haga pantalla, esas cosas llegan, sobre todo si son muy masivas y si hay alguna verdad detrás, a los jugadores le llegan y tienen que recapacitar. Y sobre todo el tenis es precioso, ¿por qué? Porque te pone siempre en tu sitio. Por mucho ego que tengas y mucha gente, es que es muy arrogante, sí, sí, pero el tenis te pone enseguida en tu sitio, porque por mucho ego que tengas, la derrota viene y te tienes que comer la derrota y tienes que asimilarla. Entonces, a mí me parece muy bien que la gente comente porque hay cosas, cuando una cosa va mucho en una dirección, de, pues muchas veces hay una verdad detrás, porque la gente también percibimos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien que todo el mundo opine y que diga sus cosas, pero las cosas por fuera son muchas veces sí, distintas, ¿no? No se dice el dicho popular, ¿no? No todo sobre lo que eh, reluce. Y siempre, mm, cuando hay luz,
siempre hay una sombra detrás, creerme. O sea, siempre hay una sombra, siempre hay algo que dices, de verdad, pero a ese chico le pasa eso. Es que no me mm, lo podía ni imaginar. Créetelo. mm. Sí, sí, sí. Aparte vi también que comentabas, ya vamos terminando, vi Sí. también que comentabas el vídeo de Correia hablando de Carlito, Ujú. de que tiene que aprender también, ¿no? Que muchas veces no tiene el día y tiene que aprender a ganar jugando mal o menos Mal bonito, o más muy mal, práctico. claro. Ujú. Pero bueno, esto sí es verdad Claro, que es la carrera es con la que edad y todo van a eso. pasar muchas cosas. Claro, Sí. yo soy muy fan de Carlitos. A mí me gustó mucho cuando le vi jugar, me parecía que tenía una frescura en su tenis, un dinamismo, una explosividad. También me gustó, por ejemplo, mucho a Ben Shelton. Tuve la oportunidad de verle entrenar en Estados Unidos, digo en Estados Unidos, en Roland Garros. Y la verdad es que su energía, es un chico muy extrovertido, muy explosivo. A mí me gustó muchísimo. Como me gusta también mucho Félix Aliassime, que es así como más, o Casper Ruud, ¿no? Pero Félix Aliassime yo le he visto jugar en Madrid, le he visto jugar en Roland Garros, y es un chico que juega estupendamente, pero es un chico mucho más tranquilo, más sereno, más... Entonces, cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene que ir pasando sus procesos, ¿no? Y es muy interesante luego desde el punto de vista mental, desde atrás, ver qué está pasando, ¿no? Pues Maite, te prometo que es la última. Hablando de otra cosa, a ver si podemos ser breves, aunque es un tema complejo, es complicado, pero bueno, hay O sea, me jugadores, dices, te pongo la complejidad, pero sé breve, ¿eh? Breve, breve. sí, sí, ahí te lo pongo facilito, ¿sabes? Hazme en un reel, un Eh, minuto. no, mira, hay jugadores que a mí me impresiona mucho lo de Rublev, ¿vale? También lo que ha pasado este chaval, que Otro, decía otro que que también lo diga. que no veía ningún motivo para vivir la vida este chaval. No, yo te quería preguntar, el tema de romper la raqueta y autolesionarse, eso seguro que lo está trabajando, pero cómo se puede mejorar eso? Ostras, qué complicado. No, cero, ni un segundo. No, no, Claro, es es que, complicado, claro, pero, ya es que no, pero impresiona, impresiona. Cuando se pega ahí eso, sí, hay como una conducta de autoboicot, ¿no? Porque además recuérdame, es que tengo una memoria muy mala. ¿Qué ha ganado ahora? ¿Le ha ganado ahora un torneo? Ahora recientemente, ¿cuál fue? El Rublev ha uf, ganado. ¿Cómo sí, no recuerdo, Sí, creo que pero fue un ahora, 500. recientemente, Fue un 500 a un 500, antes de los eso. Master 1000 de estos de América, ganó un 500. No recuerdo dónde, pero ganó un 500. Gana uno y de pronto en el siguiente pierde en primera ronda. Mm, Y digo yo, claro, si tú, o sea, todos humanos, yo no sé si cuáles son pero también, claro, todos pensamos, ¿no? Como tú dices, no, pero este chico como Carlitos tiene tanto. Entonces ahí piensas, a la competencia, a todos los que están ahí, ¿qué mensaje les estás mandando? Que no eres constante, ¿no? Que ganas uno y de pronto el otro pierde esa primera de cambio. O sea, mm. la competencia tanto más te respeta, cuanto más tú estás ahí. Ahora, para responderte, bueno, me has dicho que corto el boicot o ese autolesionarse. Claro que no, perdona Maite, es que no controla la frustración. No, Entonces, no lo controla, pero detrás de eso hay que ver o sea, o sea, lo que sí te puedo decir para responder lo más corto posible, que todo lo que hacemos siempre tiene una intención positiva. Y tú pensarás, pero ¿qué intención positiva puede tener autolesionarse? La hay. Todo lo que mm, hacemos, todas las personas siempre tiene una intención positiva con nosotros mismos. Un ejemplito para que se entienda. Si un chico se enfada, porque hay muchos niños que se enfadan cuando hacen errores y cuando se enfadan, muchas veces la ventaja de enfadarte es que si no te enfadas, piensas que el error te ha dado igual y que no vas a poder mejorarlo. O sea, la función del enfado es como un motor que tienes que enfadarte para decirte a tu mente, esto es importante, porque si no me enfado nada y reacciono como si no hubiese pasado nada, piensan que el error les da igual. Entonces, el beneficio de enfadarte es decirle a tu mente que el error sí que te ha importado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, toda conducta negativa siempre tiene una intención positiva detrás y había que averiguar en el caso de Rublev qué beneficio tiene él, aunque parezca muy paradójico, de golpearse a sí mismo y de autolesionarse o de boicotearse. Pero para eso hay que hablar con él, porque yo no lo sé lo que le puede pasar. Pero seguro que hay algo, un beneficio que él tiene
de esa conducta que le hace seguir repitiéndola. Y es para eso el tener herramientas de anclajes o controles o cambio de pensamientos, te quedas un poco en la superficie, hay que ir mucho más atrás. A ver, él la pasamos bastante mal, ¿eh? No es el tema de pensar en suicidarse, pero que explícitamente decía que no sabía, no entendía qué hacer con su vida. Pues Entonces, puede ser que haya un trauma de pequeño, es que hay que ver, ¿no? Entonces, la mente le pasan situaciones en tu vida y tú te vas sacando tus conclusiones, esas conclusiones se hacen verdades y te formas tu filosofía personal de vida. Y a veces tenemos comportamientos disfuncionales, pero que tienen una función positiva. El miedo tiene una función positiva. El miedo puede ser para manipular a otros, para manipularte a ti, para manipular la vida. Puede ser un motor. Cuando tengo suficientemente miedo es cuando actúo. O sea, todas esas cosas que parecen a primera vista negativas y que nadie las quiere, aparte del que el miedo nos protege, ¿no? Si no tuviésemos miedo, seríamos temerarios. Pero aparte de eso, todo lo que es negativo siempre tiene una función positiva. Y yo en mi coaching lo que hago es destapar esas barreras limitantes de las que tú no eres consciente, pero cuando te preguntas te das cuenta de lo que estás haciendo, pero necesitas la pregunta para hacerte consciente. Y ahí es cuando ya dices, te das cuenta de para qué, con qué intención hago lo que hago, y una vez que eres consciente de la intención con la que tú eres, puedes cambiarla hacia una intención más funcional para conseguir tus objetivos. Y ese es el kit de la cuestión, el ver qué beneficio tienen en su caso el no ser constante o no o autolesionarse o autoboicotearse, porque hay mucha procrastinación. ¿Cuántas personas no hacemos procrastinación? Pues lo sí. mismo, es también una forma de autoboicot o de... Pues todo eso hay que ver qué beneficio hay detrás. Pues bien, Maite, muchas gracias por tu tiempo y la verdad que ha sido muy interesante esta conversación y bueno, tenía ganas de tenerla para aprender un poquito más y bueno, trasladarla a mis vídeos, a lo mejor no ser tan crítico en este caso con Carlito y entenderlo un poquito más. Sí. Y, y nada, a ver si repetimos otro día y recordar a la audiencia que siga en las redes sociales a Maite Iriarte y seguro que aprendéis cositas porque hay Me muchos gustaría, temas y podéis muchos aprender temas. mucho de ellos. Me gustaría terminar con una idea que es Sí, muy básica y que quiero que enlazando con lo que he dicho, sí. uno de los frenos más grandes que tenemos las personas en general para tener una vida exitosa y feliz, es que es bastante importante, es de las primeras cosas que aprendí yo. Uno de los frenos más grandes que tenemos las personas para tener una vida exitosa y feliz, y en concreto también los tenistas, porque la mente a nivel nuclear es muy parecida, es tener reproches. Sobre todo reproches a los padres, que todos tenemos reproches a los padres, a la vida, a nosotros mismos. Un reproche es esto debería ser así o no debería ser así o tendría que ser así. No. Entonces, en el momento en que tú tienes un reproche, lo digo porque muchos a lo mejor se han quedado pensando, pero ¿qué beneficio puede tener? Si tú, por ejemplo, tienes un reproche a lo que sea, a tu padre, tu madre o a los dos, no puedes tener el éxito máximo que tú buscas. ¿Por qué? Porque si tú tienes éxito máximo, tu mente tendría que admitir que todo lo que se ha hecho hasta ese momento ha sido válido para llevarte a ese éxito. Y ese triunfo de todo lo que en tu pasado ha estado mal, no se lo puedes dar, entonces te tienes que limitar en tu éxito. Eso puede ser una limitante interna, el mantener reproches que tienes hacia ti, eso te hace limitarte mucho en tu felicidad y en tu éxito para mantener ese reproche, porque la mente, el entendimiento, no quiere dejar de tener razón sobre las conclusiones que has sacado. Entonces, el reproche te limita, porque si tú tienes éxito máximo y sacas todo tu potencial, tendrías que decir todo lo que ha sido hasta ahora ha estado bien porque me ha llevado mi máximo, y como eso no puede ser, pues te limitas en el éxito. Por ejemplo, uno de los beneficios que están escondidos, y con eso ya termino. Bien, bien, pues nos quedamos Con eso, así que hay que con analizar con ese buen final ahí que nos va a hacer pensar a más de uno. a más de uno. Pues nada, lo dicho, Maite, muchas gracias y nada, a seguir trabajando y que no falte, que sigas ahí de mental coach y mejorando la mentalidad de los Eso, deportistas. que todo el mundo se quite los reproches, que no valen para nada. Muy bien, gracias Muy bien. Maite, nos vemos. Chao chicos, Chao, siguiente vídeo, gracias. chao, chao.